aún más poder compartir la palabra del Señor, ¿no? Así que antes de arrancar, solo quiero también hacer una breve mención de gratitud. Nuestro corazón está realmente muy agradecido por el acompañamiento que hacen como iglesia, el compromiso que tienen en cuidar de nosotros en todo sentido, en muchas formas. La protección pastoral, el ánimo, las oraciones, su generosidad. La verdad que nuestro corazón está muy lleno de gratitud por todo lo que la iglesia de San Justo hace por nosotros, en darnos todos los recursos para poder tener libertad y hacer la obra del ministerio. Y les voy a contar solamente en 2 o 3 minutos un poquito de lo que está pasando allá en Villa María. Ustedes están recibiendo nuestros informes, así que están más o menos actualizados. Pero hoy, por la gracia del Señor, los cursos donde estamos integrando personas nuevas están ahí funcionando, gracias al Señor. Hay un grupito de matrimonios y de personas que se están sumando ahí a la vida de la iglesia. En el último informe yo puse los nombres. Algunos de ustedes ya los conocen porque han estado acá en Buenos Aires, la familia Jofré. Están ahí en todo el deseo de integrarse a la vida de la iglesia, en que sean reconocidos como miembros de nuestra iglesia. Ellos son un matrimonio de Río Cuarto que en el mes de abril vinieron a una actividad que nosotros hicimos y ahora están dejando todo en la ciudad donde ellos son para poder estar en Villa María y congregarse con nosotros. Así que están en todo el proceso de mudanza, buscando una casa, están ahí decidiendo si hacer una mudanza definitiva ahí a Villa María o quizás proyectarse en el largo plazo para en algún momento volver y empezar algo allá. Están ahí orando por eso. Así que están tomando esas determinaciones, estén orando por la familia Jofré. Son Irma, José y Jazmín, la hija mayor de ellos, que están ahora ahí en el curso de membresía. También estén orando por Lautaro y Martina Balbo. Ellos son un matrimonio que son oriundos de Porteña. Llegaron a un pueblo cerca de Villa María que se llama Tío Pugio. Llegaron ahí por trabajo y hoy se están también integrando a la vida de nuestra iglesia. Son un matrimonio muy jovencito, tienen 24 años los dos, más o menos. Hay un primo de Xi que empezó a asistir a nuestras reuniones también, Juan Manuel Mancilla. Él empezó a asistir y bueno, estamos realmente muy sorprendidos de ver cómo la predicación, la proclamación de la palabra está ahí calando en sus mentes, en sus criterios, en sus corazones. Hemos confrontado muchas cosas de sus vidas y ellos están reaccionando bien ante eso y nosotros nos sorprendemos de ver la gracia del Señor actuar. Vicky, que es una mujer que desde casi el principio, una mujer de 62 años con muchos problemas de salud, ella empezó viniendo a las reuniones caseras, después poquito empezó a integrarse cada vez más en la vida de la iglesia y hoy empezó su curso de membresía también, así que estén orando por ella. Llegó una familia nueva también ahí a Villa María, la familia Schifano, son los papás de una de las familias que nos acompañó. Ellos se mudaron allá también, son Horacio, Patricia y su hijo Pablo, que debe tener unos 23 años más o menos, que también están ahí haciendo el curso de membresía. Yo me acuerdo cuando Mati nos hablaba de cómo la iglesia primitiva oraba cuando personas iban a ser añadidas en la vida de la iglesia, ¿no? Entendiendo la importancia de eso. Y les pedimos que nos acompañen en todo este proceso. Estamos acompañando a las personas, estamos escuchando su profesión de fe. Hay algunos de ellos que son nuevitos y hay otros que ya vienen con un bagaje, con formas de cristianismo. Y nosotros lo único que les decimos a ellos: escuchen la palabra y dejen que la palabra cambie, trastorne sus mentes, sus corazones. Así que acompáñennos en eso. Y bueno, también el grupito que ya está con nosotros está ahí creciendo. El Señor está haciendo cosas hermosas. Han habido momentos de dificultad, situaciones que atender, pero la palabra del Señor es suficiente y lo vamos viendo día a día en la vida de nuestra iglesia. Así que
Les observamos desde allá, cada vez que va alguien. Ahora el último que pasó fue Josu Awali, terminó la graduación, pasó por allá y lo avasallé de preguntas. ¿Cómo está la iglesia de San Justo? ¿Cómo están los cursos? ¿Cómo está la escuela dominical? ¿Cómo están las familias? Y nosotros estamos ahí preguntando cómo vienen ustedes y los estamos observando desde allá porque ustedes son nuestro ejemplo. Nosotros vamos allá con el deseo de reproducir lo que está pasando acá, así que estamos ahí observándoles a la distancia. Gracias, muchas gracias por todo lo que están haciendo. Lo agradecemos muchísimo en el corazón. Y bueno, una de las cosas que había propuesto en mi corazón, que había consultado también con los ancianos acá, era el deseo de predicar el primer libro de manera sistemática en nuestra iglesia, el libro de los Hechos. Y te digo, me ha apasionado mucho encontrar la riqueza que este libro tiene para la vida de la iglesia. Para poder entender el libro de Hechos, tenés que remontarte a Lucas capítulo 1, versículo 4. Lucas 1:4 nos recuerda por qué este libro fue escrito. No solamente el libro de Hechos, sino también el Evangelio de Lucas. Y la razón por la que este libro fue escrito fue para poder brindar, proporcionar, aclarar a los ojos de un hombre gentil, un hombre teófilo, lo que significa ser un creyente. Y Lucas va a utilizar una manera muy pedagógica, muy clara, muy ilustrativa para poder mostrarle a este hombre que no tiene un atravesamiento judío, que no fue formado quizás en una familia de tradiciones que estaban vinculadas con las Escrituras, darle toda la perspectiva que él necesita para entender lo que significa ser un cristiano. Y entonces Lucas va a tomar 30 años de historia y los va a resumir en 28 capítulos, que son los 28 capítulos de los Hechos, para hacer esto, para proporcionar una idea clara de qué significa ser un cristiano. Y va a seleccionar algunos momentos de la historia de estos 30 años y los va a seleccionar en función de esto, proporcionar perspectiva de lo que significa ser un creyente. Y entonces, al principio, con todo el Evangelio de Lucas, Lucas le dijo a Teófilo, ¿cuál es el fundamento del cristianismo? El fundamento del cristianismo es Cristo mismo. Este hombre, que parecía un hombre común, que era de carne, que había nacido como un hombre común, pero que no era un hombre común. Es Dios mismo. Tiene toda la esencia de Dios, toda la plenitud de la deidad mora en este hombre. Y Lucas va a mostrar en todo el Evangelio, este es el fundamento del cristianismo, pero ahora en el libro de los Hechos va a mostrar cómo el impacto de este hombre, Jesucristo, va a guiar la vida de hombres que van a seguir sus pasos. No con Cristo presencialmente guiándoles, pero sí con su vicario, sí con su espíritu morando en ellos y guiándoles. Y el Espíritu Santo está guiando todo, está tomando el control de estos primeros cristianos y mostrando cómo el control del Espíritu Santo pone a hombres en momentos críticos y pueden vivir a la luz de convicciones reales, aún en medio de mucha hostilidad. Y ahí al principio, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Lucas le va a mostrar a Teófilo de dónde viene la fuente de transformación, porque claro, Teófilo es un hombre que está viendo el movimiento del cristianismo. Él está como un hombre griego tratando de entender por qué esto está creciendo. Él es un hombre de mentalidad romana que ve que hay una expresión aparentemente espiritual o religiosa, que es la verdadera religión, que se está expandiendo, que no cuenta con todo lo que un sistema poderoso necesita para expandirse. No tienen la suficiencia económica, no tienen el poder militar y no tienen la elocuencia para poder hacer el efecto que está ocurriendo en el primer siglo con el cristianismo. Y la pregunta es, ¿de dónde viene el poder? Y ahí en el capítulo 2, Lucas le cuenta a Teófilo de dónde viene el poder. El poder viene del Espíritu Santo que se agrada en usar la proclamación, la predicación de la palabra. Y ahí tenemos un registro de una predicación modelo. Pedro hace una primera predicación y Lucas la pone ahí en Hechos 2 para que vos entiendas el marco de una predicación bíblica. Y después, en el versículo 40 del capítulo 2 te dice que no solamente lo hizo una sola vez, sino que de muchas
con muchas otras palabras, con muchos otros discursos, con muchas otras predicaciones, los apóstoles siguieron enseñando y el Señor fue añadiendo personas a la iglesia. Entonces ahí Teófilo va a entender que la espada efectiva de la iglesia es la predicación, que el Espíritu Santo, que es la fuente de poder, se agrada y se complace en desplegar su poder transformador en una sociedad cuando la iglesia confía en el acto de la predicación. Después, en el capítulo 3, aparece la escena de este hombre que está cojo de nacimiento. Y ellos están yendo, Juan y Pedro, a la oración y se encuentran con este hombre y lo ven ahí. Y el Señor les guía para mostrar que este hombre tiene la fe para creer y se sana y cree y entra al templo. Y ahí ellos, viendo este escenario propicio, lo que hacen es aprovechar esta escena para hacer lo que al Espíritu Santo tanto le interesa, que es volver a predicar la palabra. Y predican una vez más. Pero ahí, en esta escena, se va a poner a prueba la efectividad de la predicación, porque ahí los líderes de la iglesia empiezan a ser perseguidos de manera sistemática. Y ahí en ese momento el Sanedrín, 71 hombres, se van a poner alrededor de estos dos hombres junto con el cojo que había sido sanado y no les van a prohibir que dejen de hacer milagros, pero sí les van a tratar de prohibir y de persuadir a que no prediquen más la palabra. Y ahí va a venir la primera prueba a esta espada que Dios le entregó a la iglesia, que es la espada de la predicación. Y ahí Lucas nos cuenta que aún cuando ellos estaban tratando de frenar el efecto de la predicación, afuera los que ya habían escuchado la predicación se habían convertido. No pudieron frenar la predicación de la palabra. No pudieron avanzar en destruir la efectividad de lo que el Señor le había otorgado a la iglesia. Después volvió otra vez el enemigo a atacar a la iglesia, no por la persecución, sino ahora por la corrupción en el capítulo 5. Tratando de llenar el corazón de un matrimonio. Y este fue un momento crítico para la iglesia de Jerusalén, porque en el capítulo 4, cuando termina el capítulo 4, te habla de un hombre que se llamaba José, que tenía por sobrenombre Bernabé. Y este hombre era un hombre generoso, y este fue un hombre lleno de compasión. Y este hombre, en el largo término, se terminó convirtiendo en uno de los líderes de la iglesia. Un hombre muy importante, un hombre que guió a los apóstoles a aceptar al apóstol Pablo como un creyente verdadero, un hombre que fue enviado a Antioquía para reconocer la veracidad de la fe de los creyentes en Antioquía, un hombre que lo acompañó a Pablo en las primeras etapas donde fueron fundando iglesias en la zona de Galacia, fue un hombre muy importante, pero la plataforma de influencia que este hombre tuvo fue desde la generosidad, desde el compromiso, desde el amor. Y ahí en medio de eso hubo un matrimonio que se levantó queriendo tener los ojos de admiración de la congregación sin comprometerse con el corazón que Bernabé sí tenía. Y entonces ahí el enemigo cambió de estrategia, dejó la persecución por la corrupción para perseguir a la iglesia. Pero la corrupción tampoco tuvo lugar en la iglesia. Y estos hombres que estaban llenos, este hombre que estaba lleno en su corazón por Satanás, finalmente el Señor lo expone y protege al Señor, la iglesia, por medio de la disciplina, para que estos hombres no avancen, porque si hubiesen avanzado, si hubiesen tenido la misma admiración que Bernabé tenía, pudieran haber llegado a lugares muy lejos en la vida de la iglesia, teniendo un corazón completamente equivocado y produciendo un daño muy grande en la obra de Dios. Y en el capítulo 5 vemos cómo la palabra y la disciplina protege a la iglesia. Inmediatamente después de eso, una vez más, el enemigo vuelve a utilizar la persecución, pero en esta vez no solamente poniendo en la cárcel a Pedro y a Juan, sino a todo el liderazgo de la iglesia. Y en ese momento, en esa escena, ellos están ahí, el Señor muestra su mano de una manera milagrosa, incluso hasta de una manera irónica, utilizando un ángel para librarlo de los saduceos, y los pone de nuevo a predicar en el templo. Ellos tienen la libertad, ellos obtienen la libertad, son liberados por la mano del Señor Jesús. Y uno podría pensar, bueno, estos hombres saben que se están enfrentando frente al desafío de la persecución,
van a ir a algún poblado cercano para predicar la palabra, pero no. Ellos van al mismo lugar donde la iglesia se congregaba, que era en el pórtico de Salomón, y siguen predicando con denuedo, con valentía, con claridad, con compromiso, sin diluir su mensaje, sin hacer un mensaje más adaptable a las demandas del entorno, sino el puro mensaje de la predicación de la palabra. Y ahí otra vez son encarcelados y ya no sabiendo qué más hacer con ellos, son azotados. Y ellos, siendo azotados, se sienten gozosos de poder padecer por el nombre de Cristo. Los líderes de la iglesia, una iglesia multitudinaria. Y es en ese contexto que se va a desarrollar la escena que vamos a ver en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Si vos me permitís ponerle un título a la predicación de hoy, le pondría así: lidiando con el pecado en la iglesia. Lidiando con el pecado en la iglesia. Mira, como te mencioné en el contexto y la forma en la que fue avanzando, el ataque del enemigo fue sistemático. En la primera escena fue el enemigo conduciendo a hombres incrédulos para perseguir a los dos principales líderes de la iglesia. Después, el enemigo llenando el corazón de Ananías y Zafira para corromper a la iglesia. Después, atacando a todo el liderazgo de la iglesia. Pero Hechos 6 es la primera escena que nosotros tenemos de la historia de la iglesia donde el desafío aparentemente no va a venir por un impulso del enemigo, sino por las propias concupiscencias de creyentes verdaderos que están viviendo en el contexto de la iglesia. Y una de las cosas que Lucas va a mostrar a lo largo de esta narrativa es lo primero. Mira, lidiemos con el pecado de la iglesia sabiendo de que el pecado es una realidad posible. Sabiendo de que el pecado es una realidad posible. Fíjate lo que dice, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días. Bueno, acá el texto en el original arranca con una conjunción adversativa, con un pero que no se percibe en nuestro texto, pero está en el texto original. Está con un pero. Y acá hay un contraste. ¿Cuál es el contraste? Bueno, el contraste es que en el capítulo 4 tenés líderes que son ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de compromiso en sus convicciones. Estos líderes que están siendo azotados podrían tranquilamente atrincherarse y esconderse y actuar con cobardía y con autopreservación, pero ellos no hicieron eso. Ellos siguieron ejecutando las dinámicas naturales de la iglesia. Ellos siguieron predicando a los ojos de todos, ellos siguieron predicando en las casas. Fíjate que en el versículo 42 del capítulo 5 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar la palabra. Ellos eran hombres que estaban comprometidos con la obra del ministerio. Ellos tenían una agenda sumamente apretada. Todos los días estaban, si no en el templo, en las casas de los creyentes, enseñando las Escrituras. Ahora, lo que estás viendo acá es el ejemplo de líderes piadosos, controlados por el Espíritu Santo, diligentes, haciendo todo lo que el Señor les está pidiendo hacer. Y acá tenés un contraste, porque vamos a ver cómo una iglesia guiada por 12 hombres totalmente controlados del Espíritu Santo pueden incluso albergar en su corazón el pecado. Y te vas a dar cuenta que en aquellos días no solamente ellos estaban teniendo la presión de tener que suministrar la enseñanza de las Escrituras día y noche en el templo, que era ya una presión bastante grande, porque en el templo era donde habían ocurrido los últimos 2 encarcelamientos que los líderes habían sufrido. O sea, ellos están a la luz de todos predicando la palabra, pensá en eso. Segundo, estaban de manera sistemática en el templo y en las casas predicando la palabra de Dios. Más adelante, el texto nos dice que ellos estaban no solamente enseñando, sino que dice que había una disciplina en la iglesia primitiva que era la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Tenés que entender el contexto de la iglesia de Jerusalén. Ahí en el capítulo 2 te dice que personas desde Pakistán, geográficamente, lo que hoy sería Pakistán, hasta España, habían judíos desparramados en toda esta región. Ellos habían venido a la fiesta de las primicias, habían escuchado la palabra de Dios,
se habían convertido y por amor a la verdad habían decidido no volver a sus casas. Muchas de estas personas eran personas desprotegidas, eran personas que no tenían recursos, eran personas que tenían su vida en otros lugares, pero que habían decidido quedarse porque acá estaba ocurriendo la manifestación del poder de Dios en la iglesia, y ellos se quedaron ahí. Y era una iglesia muy grande. Se cree que para este momento la iglesia de Jerusalén se juntaba en el pórtico de Salomón porque era el único lugar posible para albergar por lo menos 10,000 personas. Y para este momento hay registros de que ya por lo menos 8,000 varones se habían convertido. Para este momento. Entonces tenés que pensar, enseñaban todos los días en las casas, enseñaban en el templo, hacían el trabajo de proteger a los menos favorecidos. No solamente eso, en el capítulo 4 se nos menciona que la iglesia estaba vendiendo sus posesiones y las ponía a los pies de los líderes para que ellos administraran financieramente eso. Eso era una responsabilidad muy grande. Yo antes de irme de acá era el responsable de las finanzas y algo sigo haciendo y te puedo asegurar de que no tenía la presión que estos hombres tenían. Pero manejar finanzas es una presión bastante grande en el ministerio. Bernabé había vendido un pedazo de tierra productiva en Chipre y había puesto todo el dinero a los pies de estos hombres. Bernabé era un hombre de habla griega. No era un judío, sino era un judío griego. Y había traído el dinero a los pies de los discípulos, como el resto de la iglesia lo hacía. O sea, tenés que pensar que estos hombres tenían que enseñar todos los días en el templo, en las casas. Estos hombres tenían que hacer la distribución diaria, tenían que recibir el dinero de las personas que estaban ofrendando, tenían que administrarlo de una manera transparente, tenían que ocuparse de que las necesidades físicas fueran, y además de eso, mira lo que dice, como creciera el número de los discípulos, no solamente la iglesia estaba en un punto donde ya eran muchos, sino que seguía creciendo la iglesia. Y como pastores sabemos lo que esto representa. Sabemos que en la medida que la iglesia va creciendo, los desafíos de cuidado se van haciendo cada vez más grandes. Y ahí en ese contexto es que se va a desarrollar esta escena. Pero no solamente eso. Estos líderes que están con esta agenda sumamente apretada, están respondiendo ante las presiones de su entorno de una manera totalmente piadosa. Porque en el contexto, frente a la presión que ellos están recibiendo por la persecución de los saduceos, ellos responden con gozo y con gratitud por haber padecido por el nombre de Cristo. Y ellos están yendo a predicar en el templo sabiendo que los poderosos de la nación, los hombres más influyentes, los hombres más ricos de la nación, están viendo continuamente algo para poder acusarlos. O sea, no solamente la agenda está apretada, no solamente las demandas son muchas, no solamente están administrando recursos, sino que además tienen enemigos muy poderosos que están interesados en que ellos puedan fallar como líderes espirituales. Entonces, cuando Lucas te dice en aquellos días, tienes que entender todos estos elementos en el contexto. Y es en este contexto donde va a ocurrir lo que va a ocurrir. La iglesia estaba creciendo. Mira lo que ocurre. Hubo murmuración. Uno podría pensar que el Señor está interesado en mostrar una imagen idealista de la iglesia, una imagen inmaculada de la iglesia. Pero esto es completamente contrario a lo que hace las Escrituras. Las Escrituras se encargan una y otra vez de mostrarte de la realidad de lo que la iglesia es. Aún la iglesia madre de todas, en la historia de la iglesia, aún la iglesia más ejemplar de todas, aún la iglesia con el liderazgo más resuelto de todas, tiene que entender esto. En la iglesia habita el pecado. Está presente el pecado. ¿Sabes cómo lo sé? No solamente porque las páginas de las Escrituras lo dicen, sino porque yo estoy en la iglesia. Y al estar yo en la iglesia me doy cuenta que el pecado, al ser yo parte de la iglesia, el pecado está en la iglesia. Y no sé cuál es tu experiencia, no sé cuál ha sido la forma en la que vos has llegado acá, pero
muchas veces he escuchado a personas que ante las deficiencias de muchas iglesias, lo que hacen es tratar de huir porque quieren encontrar un lugar donde esas deficiencias no estén. Y quiero decirte una nueva noticia. Ni siquiera la iglesia de Jerusalén, que fue guiada por hombres controlados por el Espíritu Santo, que estaban entregados a la oración, que su mente fue abierta, por lo que vemos ahí en Lucas 24:43, que su entendimiento entendía todas las escrituras, que tenían un compromiso y que tenían la claridad de cómo guiar la iglesia y que tenían convicciones claras. Ni siquiera esa iglesia estuvo libre de las deficiencias del pecado. Y donde uno podría pensar, esta iglesia que está levantándose con todas estas características y con este tipo de líderes, lo que la iglesia naturalmente debería hacer es ver a sus líderes con admiración, con respeto, con un deseo de imitar lo que ellos están haciendo. Pero acá empieza una historia que se va a ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y es la respuesta ilógica del pecado que nos afecta a todos. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a murmurar. La palabra murmurar es una palabra, se dice onomatopéyica, que representa un sonido o que tiene la alusión de un sonido. Literalmente podría verse como hablar entre dientes o un quejido entre dientes. Era como que ellos estaban viendo ciertas cosas en la vida de la iglesia y ellos estaban hablando y murmurando entre los dientes. Pero esa murmuración o ese quejido interno que se hablaba entre dientes fue escalonando en la vida de la iglesia. Y no se quedó solamente siendo parte de algunos, sino que se empezó a expandir en la iglesia hasta un punto tal que los 12 tuvieron que hacer una convocatoria. ¿Por qué razón? Porque la murmuración empezó a expandirse. Es interesante lo que las escrituras dicen acerca de la murmuración. Y una de las preguntas que yo me hacía cuando estudiaba este pasaje es, ¿de dónde los discípulos tuvieron tanta claridad en cómo responder a la murmuración de parte de la iglesia? Creo que cuando me pongo en el lugar de los discípulos, en el lugar de los líderes de la iglesia de Jerusalén, lo primero que se me hubiese venido a la cabeza es, ¿pero no se dan cuenta todo lo que estoy haciendo por el ministerio? Lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿pero no se dan cuenta que estamos todo el tiempo trabajando? Estamos viviendo una vida abierta, somos libros abiertos, ellos ven nuestra agenda, ellos ven que estamos en las casas, ellos ven que estamos en los templos, ellos ven que estamos distribuyendo la comida, ellos están viendo que nosotros estamos recepcionando las ofrendas y administrando con toda transparencia. Ellos ven que nosotros estamos respondiendo con fidelidad ante la persecución. Ellos ven todo. ¿Por qué la iglesia murmura en contra de sus líderes? Y quiero decirte, la iglesia murmura en contra de sus líderes porque esto es algo natural en el corazón del hombre. El corazón del hombre expresa muchas formas de pecado y una de ellas es la rebeldía manifestada en la murmuración. Y una de las cosas que me llama la atención es la forma en la que las escrituras definen la murmuración. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 7 al 12, se nos habla de que la murmuración a los ojos del Señor fue algo tan grave que el Señor empezó a traer mortandad al pueblo. Tenés que recordar lo que está pasando. El capítulo 16 es tan solo 2 capítulos después del que el Señor abrió el Mar Rojo para que el pueblo cruzara. Cruzaron y se encontraron con las aguas de Mara. El Señor suplió el agua ahí y después, ¿qué pasó? Se empezaron a quejar porque no tenían carne que comer. Y empezaron a murmurar de Aarón y de Moisés. Y entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? Ellos empezaron a murmurar en contra del liderazgo, en contra de las personas. Y me llama la atención, después en tu casa léelo porque no lo voy a tratar ahora, pero dice que Aarón y Moisés se pusieron delante de la presencia del Señor en el tabernáculo y trajeron el incienso y empezaron a quemar el incienso y empezaron a orar para que el Señor no siguiera matando al pueblo. Ahora pensá en esto, cuando Moisés y Aarón vieron la murmuración no fue en un sentido estricto en contra de Jehová, fue en contra de Moisés y de Aarón.
Pero Dios tomó esta murmuración no como algo en contra de Aarón y Moisés, sino en contra del mismo, en contra de Dios mismo. Y él empezó a matar al pueblo. Y Moisés, que podría haber dicho, eso les pasa por hablar mal en contra mío, lo que él hizo fue actuar con total compasión. Y él empezó a interceder junto con Aarón y prendieron el incienso y empezaron a rogar para que el Señor no siguiera matando al pueblo. E intercedieron por ellos. Tenés que entender que cuando nosotros permitimos este pecado en nuestras vidas, no estamos hablando mal de una persona, sino estamos afrentando la persona misma de Dios. En Números, capítulo 17, versículo 5, vuelve a ocurrir esta escena, donde ellos, una vez más, son castigados por el Señor por murmurar. Ahora, si tuviera que definir la murmuración después de haber estudiado pasajes como, por ejemplo, Filipenses, capítulo 2, versículo 14, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, Juan, capítulo 7, versículo 12, Éxodo, capítulo 16, versículo 7 al 12, y Números 17, 5 al 10, donde se habla acerca del pecado de la murmuración, yo definiría la murmuración así. La murmuración es el acto de hablar de alguien que no está presente, hablar en voz baja, con el ánimo de expresar una queja egoísta y que a su vez es un acto de aborrecimiento, por lo que nos dice el libro de Proverbios, que merece el castigo de Dios y que si no se trata tiene el poder para destruir al pueblo de Dios. Es una forma más de idolatría que debe ser tratada por los líderes de la iglesia sin el ánimo de autopreservarse, con el único interés de que aquellos que la practican no sigan en una posición de afrenta y de juicio en contra de Dios. La murmuración es algo tremendo. Samuel Pérez Millos habla de la murmuración como la carcoma que destruye un árbol por dentro. Una vez escuché un predicador hablar de la murmuración como el cáncer. El cáncer empieza con una pequeña célula. Pero esa pequeña célula defectuosa y dañada no solamente está dañada en sí mismo, sino que tiene la capacidad de reproducirse en otras. Y eso es lo que ocurre en un cuerpo que está afectado por el cáncer. La célula se empieza a reproducir y empieza a generar ¿qué? Más células dañadas. Y esto es lo que ocurre. Tiene la capacidad de destruir al pueblo de Dios. La murmuración es como un cáncer que destruye todo un cuerpo. La murmuración tiene que ser algo que debe ser tratado por los líderes de la iglesia. Y los líderes entendieron eso. Ellos tenían el Antiguo Testamento, ellos tenían el ejemplo de Moisés, y ¿qué hicieron ellos? Actuaron en consecuencia al ejemplo que tuvieron en el Antiguo Testamento. Pero tenemos que entender una cosa. Aunque vos tengas los líderes más excepcionales, aunque vos tengas la iglesia más ejemplar, aunque vos tengas la iglesia con las dinámicas más deleitables, aunque vos tengas la iglesia más ordenada, aunque vos tengas la iglesia más popular, quiero decirte una cosa. En la iglesia hay pecado que lidiar. Hay pecado que trabajar. Yo me acuerdo cuando estábamos acá en los cursos de membresía, yo le decía a las personas que venían a nuestra iglesia por primera vez, claro, hay muchas cosas que nuestra iglesia acá en San Justo tiene muy aceitadas y las disfrutamos mucho, la visitación, el discipulado, las dinámicas de los unos a los otros. Y cuando vos llegas a la iglesia, te sentís animado por todas esas cosas. Pero yo siempre digo que es como una luna de miel, ¿viste? Cuando vos te estás casando es todo muy lindo, las luces, las fotos, la celebración, pero te vas a la luna de miel y ahí en la luna de miel llega un momento donde se pincha el globo y empezás a ver que no todo es color de rosa, que hay cosas, que hay deficiencias en tu pareja que necesitan ser trabajadas y tu pareja ve deficiencias en vos que necesitan ser trabajadas. Y así pasa en la iglesia. Llegas a la iglesia y estás muy animado con todas las cosas que pasan en la iglesia, pero de repente las relaciones se hacen profundas y en la profundidad de las relaciones te das cuenta de que no todo es color de rosa. Entonces tenés que venir a la iglesia sabiendo que te vas a encontrar con eso. ¿Y qué hay que hacer con eso? Bueno, vamos a ver el segundo punto.
lidiemos con el pecado en la iglesia sabiendo actuar con diligencia valerosa. Mira lo que está pasando acá. Número 1. Los griegos, habían judíos que habían nacido fuera de la tierra de Palestina, que tenían como lengua principal el lenguaje griego, por así decir, que era el idioma común del mundo antiguo en aquellos días. Ellos se distinguían por eso. Algo tan frágil como el lenguaje materno estaba dividiendo a la iglesia. Una de las cosas que nos resalta este pasaje es cuán frágil puede ser la unidad de una iglesia, incluso en una iglesia sólida como la iglesia de Jerusalén, porque hasta este momento vos ves las descripciones de la iglesia de Jerusalén y no hay duda de que es una iglesia sólida, es una iglesia que perseveraba en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en el liderazgo comprometido, en la actitud perseverante en predicar el evangelio, en su efectividad en ser de ejemplo a otros, en influencia. Era una iglesia robusta por donde la vieras. Pero la unidad de la iglesia es algo tan frágil que algo tan simple como el acento o el idioma que hablas la estaba fraccionando. Los de habla griega estaban murmurando en contra de quién, de los líderes y en contra de los hebreos, ¿cierto? De que las viudas de aquellos eran desatendidas. Ahora, tenés que entender una cosa. Si vos ves el contexto, Bernabé tenía un campo productivo, aparentemente en Chipre, y Bernabé era uno de los judíos griegos. Él había vendido su parte de la heredad para traer el dinero a la administración de los líderes de la iglesia. El hecho de que los griegos estuvieran diciendo que no era equitativa la distribución en la iglesia era un ataque fuerte en contra de los líderes de la iglesia. Esto era algo que iba a descalificar al liderazgo de la iglesia. Porque estaban diciendo que los judíos estaban tomando los recursos de los griegos para distribuirlos de una manera equivocada. Esto era una acusación muy seria. No era un asunto de menor importancia. Entonces ellos están ahí murmurando unos con otros. Las viudas, además, eran claramente objeto del cuidado del Señor. Ellos no podían desatender esto. Pablo, el Nuevo Testamento, nos enseña de manera sistemática cómo el corazón de Dios se inclina en favor de la viuda y del huérfano, del menos favorecido. Dios tiene un corazón especial hacia el pobre. No solamente están poniendo en duda la transparencia, la legitimidad, la honestidad de cómo ellos están administrando el dinero, sino además la integridad y la forma en la que ellos están velando por los intereses de Dios en la iglesia. Es una acusación sumamente fuerte esta. Ahora, mira cómo reaccionan los líderes de la iglesia. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, me encanta la reacción que tienen los discípulos, porque una de las cosas que a mí más me sorprendió de este pasaje, tengo que decirlo en primera persona, fue el hecho de pensar en ningún momento en este pasaje vemos un indicio de que los líderes respondieron mostrando que la prioridad en este asunto era defenderse a sí mismos. Ellos no se defendieron a sí mismos. Ellos lo único que pensaron en medio de todo esto fue en criterios claros. Entonces ellos vieron la murmuración, ellos vieron la acusación, ellos entendieron la seriedad de lo que estaba pasando y ¿sabes qué hicieron? No desperdiciaron el tiempo. Ellos no se empezaron a autocompadecer entre los 12, se dan cuenta, al final no vale la pena hacer todo lo que estamos haciendo. Al final no vale la pena gastar nuestras vidas en lo que estamos haciendo. Al final no vale la pena que nosotros vivamos al rigor de esta agenda, sacrificando nuestros tiempos con nuestra familia, porque Hechos nos habla de que en el capítulo 1 ellos andaban con sus esposas. Estamos sacrificando nuestra vida familiar, nuestra vida personal, estamos entregando nuestras fuerzas. No hay más tiempo, no hay más horas en la agenda para hacer lo que estamos haciendo. Y mirá cómo la iglesia reacciona. En ningún momento vas a encontrar eso. Ni acá, ni en Éxodo, ni en Números, cuando Moisés atiende la murmuración del pueblo. Lo único que ellos tuvieron por delante, cuando vieron esto, fue pensar en el bien del pueblo de Dios. En el bien del pueblo de Dios.
Ahora, mientras que digo esto, me pasa lo mismo que me pasó cuando prediqué este pasaje en mi iglesia. Veo la cara de los hombres y sigo diciendo lo mismo que digo siempre con respecto al liderazgo de la iglesia. Nadie en su sano juicio desea esto. Nadie en su sano juicio desea ocupar el lugar que estos hombres estaban ocupando. Cuando hombres me dicen, no me quiero comprometer más, no tengo una aspiración pastoral, en cierta parte lo entiendo. Pero quiero decirte una cosa. Gracias a Dios y la gracia del Señor actuando en la iglesia, levantó y levanta y sigue levantando y seguirá levantando a hombres que no tienen el interés de velar por sus propios intereses en la iglesia. Cuando eso ocurre, la iglesia lo que tiene que hacer es alabar la gracia de Dios. Cuando cuentan con líderes comprometidos que están entregando sus vidas, que las están quemando en esos altares, en esa entrega abnegada, donde ellos están todo el tiempo procurando de ver cómo la iglesia está mejor, la iglesia tiene que alabar la gracia de Dios. Porque nadie en su sano juicio quisiera estar en el lugar de estos hombres. Pero quiero decirte una cosa, podría sonar algo abrumador esto, pero no hay nada mejor. No hay nada mejor para un hombre que poder aspirar a una vida donde él pueda vivir en este lugar en la iglesia. Estos hombres un día dejaron de ser los líderes de la iglesia y llegaron a la presencia del Señor y se encontraron con el príncipe de los pastores. Y el Señor los abrazó en la eternidad y les entregó una corona. Y el Señor está queriendo hacer esto aún en nuestro tiempo. Esta descripción nos muestra con claridad el carácter de hombres aprobados para el ministerio. Quiero animar a los hombres a que no vean esto desde lejos. Quizás el Señor va a hacer una obra en vos para que vos puedas estar haciendo esto mismo que estos hombres en Hechos 6 están haciendo. Pero quizás no lo puedes ver o no lo puedes desear o no lo puedes experimentar porque hay pecados que están nublando tu vida. Porque hay pecado, porque hay egoísmo, porque hay placeres, porque el hedonismo de nuestra sociedad nos influencia para no ver esto como algo deseable. Esposas que en vez de estar promoviendo de que sus maridos estén a las puertas de la ciudad, como lo dice ahí en Proverbios 31, están tratando de captar a sus esposos de una manera egoísta para que no se desarrollen en una vida de piedad y en una vida de promoción, no hacia una posición, sino hacia un altar donde ellos puedan quemar su vida como una ofrenda grata al Señor a la hora del ministerio. Cuán necesario es, hombres, que atiendan los asuntos de la iglesia sin verse a ellos mismos, con una entrega diligente y valerosa. Tercero, lidiemos con el pecado de la iglesia sabiendo las prioridades del ministerio. Mira lo que dice el versículo 2 en la segunda parte. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra y en el ministerio de la palabra. Me encanta la sobriedad que estos hombres tienen, porque en medio de todas las presiones, y que espero que te hayas puesto por un segundo en sus zapatos, la presión de tener que enseñar todo el día en las casas, la distribución de los alimentos, la administración financiera, los discípulos que se multiplican, las demandas de enseñanza y de influencia personal, la presión de que los enemigos están ahí agazapando y buscando destruirles. En medio de toda esa presión ellos no perdieron la cabeza y ese es el significado de sobriedad. La sobriedad es la capacidad de un hombre de no perder la cabeza aunque todos los agentes externos estén generando presión. Ellos no perdieron la cabeza. ¿Y qué fue lo que hicieron? Número 1, no se defendieron a sí mismos, pero sí defendieron lo que entendieron que era importante defender. ¿Y qué defendieron?
Dejemos la palabra del Señor. Ahí es una expresión interesante porque dice, no es agradable, no es bueno. A Dios no se gratifica en una iglesia cuyos líderes están distraídos. Claro, la primera prueba había sido la persecución, la segunda la corrupción, pero esta prueba va a ser la distracción. El enemigo está interesado en frenar el acto de la predicación. Te digo, yo cada vez me persuado de que el libro de los Hechos es el libro de la predicación. ¿Por qué? Porque lo que Satanás está queriendo atacar una y otra vez es la predicación. Él no quiere que se predique la palabra. Quizás vos venís acá los domingos y te sentás en esa silla porque quizás desde chico te llevaron o porque ya tenés un trasfondo religioso. Y venís simplemente como un acto litúrgico, pero yo creo que para este punto todos estamos bastante persuadidos de que esto que pasa domingo a domingo, la proclamación de las Escrituras y la importancia de proclamarlas bien y con precisión, es un medio que el Señor ha utilizado para poder transformar nuestros corazones. Y cuando venimos el domingo, no venimos a un acto litúrgico, no venimos a una costumbre religiosa, venimos con el hambre de que el Señor va a usar ese acto para transformar mi vida. La de mi esposa, la de mis hijos, incluso hasta salvarlos. Y entonces ellos, frente a toda esta presión, entendieron la prioridad del ministerio. No es justo, no es agradable a los ojos de Dios que desatendamos la palabra. No es justo. Cuando llegamos a esta parte, trataba de entender cómo hacen estos hombres para tener tanta claridad de esto. ¿Se puede percibir en las Escrituras la prioridad de la predicación? Porque para este punto ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Uno podría decir, bueno, están las epístolas pastorales donde Pablo le habla a Timoteo o a Tito de la importancia de la predicación. Pero la pregunta es, para este punto, ¿estos hombres tenían una persuasión de las Escrituras de que era importante la predicación de la palabra? Josué, capítulo 1. Versículo 7. Un hombre también con una agenda muy ocupada, está guiando millones de personas hacia la tierra de la conquista. Tiene que administrar asuntos judiciales, tiene una guerra por delante, tiene que velar porque las personas tengan todas sus necesidades. Es el líder de una nación, es el líder de una nación. Él tiene una agenda sumamente importante, pero el Señor, desde el primer momento, tenés que entender que el Señor le dice, solamente sé valiente para una cosa, en guardar todo lo que la ley de Moisés está escrito y hacer conforme a lo que en ella está escrito. Esa palabra conforme es una palabra interesante y tenés que entenderla en este contexto. El Pentateuco es el primer bloque de los textos inspirados que nosotros tenemos en las Escrituras. Josué es la primera generación de líderes de la iglesia. En ese contexto Dios le dice, tu éxito ministerial, la guía del pueblo, la conquista va a depender de un solo tema. Que vos entiendas la forma de las palabras que Moisés dijo y hagas lo que Moisés dijo. Porque son las palabras de Dios. Desde el primer momento, a la primera generación, se terminó el primer escrito. Josué, ¿qué tiene que hacer? Precisión exegética. Precisión en la interpretación de las Escrituras. Termina el ministerio de Josué, capítulo 24. ¿Qué hace Josué? Termina con un patrón muy hermoso. Hace un escrito y lo anexa a la ley del Señor, entendiendo de que ese escrito es un texto inspirado. Mostrándole y poniendo un altar ahí en el capítulo 24 delante de la nación, comprometiéndolos a que hagan exactamente lo mismo que el Señor le pidió a él en el capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 y 3 al 19. El Señor dejó de hablar porque no había gente que estaba interesada en la predicación de la palabra. Elí era un hombre que no estaba interesado en la predicación de la palabra. Y ahí en Primera de Samuel, en los primeros capítulos, nos dice que escaseaba la palabra del Señor. Pero en el capítulo 3 levanta un nombre que se llama Samuel. Y este hombre empieza a predicar la palabra de Dios con fidelidad. Y más adelante, al final del capítulo 3, dice que Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios habló más a su pueblo cuando encontró hombres que estaban comprometidos con la predicación de su palabra. Otro texto importante, que este texto me encantó, Segunda de Crónicas, capítulo 34.
muy cerca del tiempo del exilio, la historia de Josías. La has escuchado seguramente. Josías fue un niño que a los 8 años empezó a gobernar en la nación de Judá. Para ese momento las tribus del norte ya habían sido destruidas. Y Josías es un niño de 8 años que se levanta y 8 años después, a los 16, en su edad de juventud, ya un hombre, él empieza a gobernar y él se da cuenta que la nación de Israel, la nación de Judá, no está bien. Y él empieza a limpiar la nación, tratando de sacar todos los lugares de idolatría, todos los lugares, todos los altares que habían. Y él empezó toda una reforma. Entonces él estaba muy gratificado hasta ese momento porque él entendía que estaba haciendo las cosas bien a los ojos del Señor. Pero en el capítulo 34, versículo 14 al 19, se nos cuenta que encontraron una porción, cuando empezaron a limpiar el templo, encontraron una porción de la ley del Señor. Y la trajeron y se la leyeron. Cuando él escuchó eso, claro, este hombre estaba queriendo agradar a Dios, haciendo cosas que él veía desde su perspectiva. Pero cuando la palabra vino y fue leída y él entendió lo que la palabra estaba diciendo, su corazón fue confrontado. Y él dijo, lo que yo estoy tratando de hacer en mis fuerzas no es suficiente a la luz de la demanda de lo que el Señor dice en su palabra. Y él se quiebra y rasga sus vestidos y entra en un duelo porque se da cuenta que está lejos de cumplir la expectativa del Señor, a pesar de que él había tratado de agradar al Señor en sus términos. Y más adelante el Señor le va a decir en el versículo: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. ¿Te das cuenta? Acá Josías no ganó el favor de Dios por todas las reformas que él estaba tratando de hacer antes de encontrar la ley del Señor. Él encontró el favor de Dios cuando él reaccionó de una manera apropiada frente a la proclamación de la palabra de Dios. Y el Señor va a decir: por cuanto vos escuchaste y doliste tu corazón frente al libro, por eso es que te voy a escuchar. No por todo lo que hiciste antes, por lo que hiciste frente al libro, por eso te voy a escuchar. Isaías capítulo 1 es un pasaje tremendo. Vos pensás en Isaías 1 y una de las preguntas que te surgen es: ¿por qué Dios está siendo tan duro y tan categórico en decir? Porque además de eso, es uno de los pocos textos del Antiguo Testamento donde se ve la vida ceremonial del pueblo de Israel en funcionamiento. Están haciendo sacrificios, están trayendo animales engrosados, están celebrando el Sabbat, el día sábado, el día de reposo, están celebrando las fiestas, pero el Señor dice: las aborrezco. ¿Sabes por qué razón el Señor las aborrecía? No era porque ellos no habían leído la ley, era porque ellos no entendían el sentido de lo que la ley quería apuntar. Y el Señor en el capítulo 1, versículo 3, dice una afirmación tremenda a través de Isaías. El buey conoce la voz de su amo, el asno la voz de su señor. Mi pueblo no tiene conocimiento. Un pueblo puede leer toda la vida la Biblia, tratar de verla de manera superficial y no conocer a Dios. No entendían el sentido. Isaías es un escrito que fue desarrollado porque Isaías vio de manera anticipada que la nación de Judá también iba a ser destruida como las tribus del norte. Llegó el castigo de Dios. 70 años de disciplina en el exilio. Viene la reconstrucción de la nación. Está Nehemías, Esdras. Y Esdras ve la historia del pueblo de Israel y él se da cuenta de que el problema más grande que llevó a la nación de Israel a la disciplina y a la destrucción fue la falta de precisión escritural. Y Esdras propuso en su corazón inquirir la ley de Jehová, examinarla, escudriñarla. Cuando en el capítulo 9 Nehemías la lee, dice que la lee dándole el sentido a lo que él estaba leyendo. Y el pueblo, ¿qué hizo? Reaccionó frente a eso. Precisión exegética.
Terminamos el Antiguo Testamento dándonos cuenta de que esto no es una idea solamente del Nuevo Testamento. Esto es una idea que está claramente vista a lo largo de todas las Escrituras. Y quiero desafiarte una cosa. Si ustedes están viendo a sus líderes sobrecargados, la actitud de la iglesia tendría que ser: ¿qué podemos hacer para que nuestros líderes no desatiendan la proclamación de la palabra de Dios? ¿Qué podemos hacer para que estos hombres no caigan en el peligro de la distracción y puedan tener todos los elementos necesarios para que puedan predicar con libertad y con denuedo, con precisión, las Escrituras? Tenemos que entender la prioridad de la iglesia. El trabajo con las viudas y los necesitados es algo muy importante, pero a la hora de valorar la vida de la iglesia tenemos que entender que la enseñanza de las Escrituras es algo muy importante y que no es justo que como iglesia estemos viendo a nuestros líderes cada vez más sobrecargados en sus agendas sin tener la libertad para poder ocuparse de lo que realmente es la prioridad de sus ministerios, que es la proclamación de la palabra. Entonces tenemos que entender las prioridades del ministerio. Ahora, hay otra cosa que también es importante señalar y es, versículo 4, la oración. La oración. Una de las cosas con las que yo siempre me siento en deuda en mi vida ministerial es la oración. Creo que ustedes este concepto de la predicación, de la precisión exegética, del lugar que la predicación tiene en la vida de la iglesia, lo han venido escuchando de manera seguida, de manera repetitiva. Pero acá en este texto dice que ellos se van a no distraer en las funciones del ministerio para abocarse en la predicación de la palabra, pero de manera paralela en la oración. A veces la oración no se ve con la urgencia que tiene en la vida del ministerio. Hudson Taylor decía: no caigas en la tentación de hacer la obra del ministerio de manera tal de que te quedes sin fuerzas para poder orar. Tenemos que orar. Los líderes tenemos que orar. Tenemos que tener el tiempo para orar. Hace poco estaba escuchando el testimonio de un pastor que estaba viviendo un proceso de revitalización de su iglesia, una iglesia con muchos años de tradición, que necesitaba una transformación urgente. Habían rituales, liturgias, costumbres, pecados sin tratar. Necesitaban una reforma urgente. Y el Señor trajo un líder joven, piadoso, a la vida de la iglesia. Hoy, por la gracia de Dios, esa iglesia ha reflotado, pero el Señor me permitió hablar con uno de los miembros de su iglesia. Me decía esta persona: un día fui a su oficina porque tenía que hacer algo ahí, y cuando estaba escuchando la predicación desde su oficina, un domingo, me di cuenta que debajo de su oficina había un almohadón y estaba totalmente deformado, y era claramente la forma de las rodillas de este hombre. Predicar la palabra es algo muy importante, pero creo que es importante que como iglesia atesoremos la oración de la misma forma. Dios ha decidido mostrar también su poder en respuesta a las oraciones de sus santos. Tenemos que entender ese principio. No es justo que la iglesia desatienda la predicación de la palabra y la oración. Número 4. Lidiemos con el pecado de la iglesia sabiendo establecer criterios adecuados. Bueno, van a dar una respuesta inmediata, pero me encantan los 3 criterios que tuvieron los líderes para la iglesia. Número 1, versículo 3. La palabra buscad, todas las veces que se traduce menos en el Nuevo Testamento, es la palabra visitar. La palabra visitar. Si vos lo pones así, en la forma en la que está, lo que los discípulos están diciendo es: ellos van a agitar el barco lo suficientemente como para que las dinámicas de la iglesia se sigan ejercitando.
Entonces, claro, la iglesia se está yendo hacia la división entre los de habla griega y los de habla hebrea. Y los discípulos lo que van a hacer es, bueno, lo que vamos a hacer ahora es, se van a visitar juntos, todos, entre todos, se van a visitar unos a otros. Pero no va a ser una visitación común y corriente, va a ser una visitación intencional. Y dice, van a visitarse buscando hermanos entre vosotros. Número uno, tienen que ser claramente personas que han sido añadidas a la vida de la iglesia. El libro de los Hechos ha sido muy sistemático en decir que los creyentes, los que habían creído, los que habían sido añadidos, la iglesia de Jerusalén tenía sistemas para poder reconocer quiénes pertenecían al pueblo de Dios. Van a buscar hermanos, tienen que ser creyentes de entre vosotros. Perdón, yo hago una salvedad, parece que voy muy lento en esto, pero creo que es muy importante, porque esto es un criterio que muchas veces no se ve con claridad en muchos contextos eclesiales. Tenemos a Eduardo acá, que muchas veces lo llaman para decirle, Eduardo, ¿no tenés un alumno del CCP que nos puedas mandar? Necesitamos un pastor. ¿No tenés un pastor? Necesitamos un pastor en nuestra iglesia. Y este pasaje responde y da la forma de por qué Eduardo responde lo que responde. Sí, claro que tengo un pastor. Está entre tu iglesia. Está entre ustedes. Hay que formarlo. Tenés que entender una cosa. La iglesia, sus desafíos, sus deficiencias, no se resuelven con soluciones mágicas, con fórmulas mágicas. La respuesta al problema divisivo, al problema de murmuración, va a salir dentro de los hermanos. Y va a salir dentro de las dinámicas que Dios planeó para fortalecer a su iglesia. La iglesia tiene que decir basta a las respuestas de corto plazo. Hay iglesias, tristemente, que ven el ministerio de los líderes y los oficios de la iglesia como oficios donde personas pueden presentar un currículum, pueden evaluarlo y contratarle y pagarle para que ocupe un lugar que en realidad tendría que ocupar gente de la misma congregación formándose en las dinámicas de santificación que Dios ha planeado para su iglesia. Y ellos están diciendo, van a salir hermanos de entre vosotros. Se van a visitar y van a observar la vida de las personas que se están visitando. ¿Y qué van a buscar? Número uno, que en lo íntimo, que en la visitación, que en la cercanía se pueda ver que tienen un testimonio real. Una de las preguntas que siempre me surgen cuando veo 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9, es ¿cómo hace una iglesia para saber que un hombre es marido de una sola mujer, no avaro, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no soberbio? ¿Cómo hace una iglesia para saber eso? Hay una presuposición simple: proximidad, cercanía. Voy a usar una palabra más fuerte: intromisión en la vida de las personas. No puedes saberlo de otra forma. La vida del creyente presupone una vida abierta, honesta y transparente, no una vida cerrada y aislada. Entonces ustedes se van a visitar, van a estar juntos y lo que van a hacer es meterse en la vida de los otros para ver si estas personas tienen realmente un testimonio real, un testimonio tangible. No solamente eso, van a tener la llenura del Espíritu Santo. Este concepto de llenura del Espíritu Santo tienen las marcas del control del Espíritu Santo, tienen el gozo, la paz, la bondad, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la templanza. Tienen estas características. Y número 3, tienen sabiduría, tienen la capacidad de entender las Escrituras y traducirlas en aspectos prácticos que dependen enteramente de las Escrituras. Sabiduría práctica. Todos estos criterios solamente para hombres que tenían que agarrar dinero, comprar comida y atender a las viudas. ¿Te das cuenta del estándar que tiene el liderazgo y el servicio en la iglesia? Tenemos que tener criterios claros. Ahí estamos acompañando varias iglesias en Córdoba. Hace poco visitamos una iglesia en el este de la provincia y veíamos el gran daño que se hace a la iglesia cuando se seleccionan personas para lugares importantes, lugares claves en la vida de la iglesia, solamente porque son un pariente
o solamente porque tienen ciertas habilidades, o solamente porque tienen carisma, o solamente porque la gente ve que están haciendo alguna forma de servicio. Y los estándares en los que esas personas se involucran son sumamente bajos y después la iglesia sufre. Porque las personas que están guiando la vida de la iglesia, porque las personas que están sirviendo en la vida de la iglesia no están calificadas. Entonces tenemos que aprender a lidiar, tenemos que afirmar a la iglesia teniendo criterios claros de quiénes tienen que estar involucrados en la vida de la iglesia, quiénes tienen que estar en los oficios de la iglesia. Otra de las cosas que me llama la atención es que tenemos que lidiar el pecado sabiendo cómo involucrar a la iglesia. La iglesia fue involucrada en esto. Ahora, la iglesia se perdió un privilegio. Porque el texto te indica que claramente lo que estaba pasando era real. Era real porque estaban avasallados. Era real porque había más proximidad, familiaridad con las mujeres de la zona, porque ellos eran de la zona. Quizás había desconocimiento de necesidades, quizás había una agenda sobrecargada, quizás habían muchas cosas, no lo voy a afirmar, es una especulación solamente. Pero sí hay algo claro. Cuando la iglesia vio la deficiencia de sus líderes, que ellos no llegaban con todo, lo que la iglesia no se dio cuenta es que se perdió la oportunidad de ser parte de la solución. En vez de murmurar, lo que tendrían que haber hecho es haber ido a sus líderes y decir, ¿cómo podemos servirlos? ¿Cómo podemos acompañarlos? ¿Cómo podemos liberar la carga? No, ellos optaron por la murmuración. Pero los líderes, de una forma muy sabia, supieron involucrar a la iglesia en la solución. Para que se den cuenta de que el compromiso de la unidad de la iglesia no solamente descansa en los líderes de la iglesia, descansa en cada miembro de la iglesia. Y estos más de 8,000 creyentes tenían que entender una cosa: ustedes tienen que comprometerse en proteger la unidad de la iglesia. Y supieron involucrar a la iglesia. Y número 6, lidiemos con el pecado en la iglesia sabiendo lo provechoso que es para el reino de Dios. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando la iglesia protege la unidad, cuando la iglesia se involucra en proteger la unidad, cuando la iglesia abandona el pecado, en este caso la murmuración, cuando los líderes se hacen a un lado y no se ven como algo importante en la ecuación, sino que atienden al pueblo de Dios, entendiendo lo importante que es, entendiendo de que no es su grey, no es su rebaño, no es su iglesia, es la de Cristo que Él compró con su sangre. Cuando los líderes hacen eso y se atiende el pecado desde esa perspectiva, es provechoso para la iglesia. Y una vez más, la iglesia tiene una razón para ver sus líderes, imitarlos y admirarlos y reconocerlos y darse cuenta de que siempre hay dos caminos. Están los que murmuran, están los que se quejan y están los que imitan y son discipulados y son parte de la solución. Y la pregunta acá es, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el versículo 1 murmurando? ¿O vas a ser parte del versículo 4 de la solución? ¿Qué es lo que vas a hacer frente a la verdad de esta palabra? Te quiero anticipar, si estás viniendo a nuestra iglesia por hace poquito tiempo, te vas a encontrar con pecado. ¿Qué vas a hacer cuando eso pase? ¿Vas a actuar como actúan la mayoría? Como estamos viendo ahí en la iglesia de Corinto, con murmuración, con división, con queja, con favoritismo, con parcialidad. Tenemos que ver este pasaje y ser alentados a abandonar. Si estamos practicando la murmuración, tenemos que proteger a nuestros líderes. No es justo ver que ellos están ocupando de millones de cosas cuando tendrían que tener la libertad de parte nuestra y nosotros asumir más cargas para que ellos puedan ocuparse en la predicación. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada esto. Vos estás acá solamente para eso, para agradar la vida de Dios, para agradarle a la persona de Dios. Tenemos que tener criterios claros.
a la hora de reconocer a las personas. Buen testimonio, intimidad, proximidad, llenura del Espíritu, sabiduría. Tenemos que involucrarnos en las escenas desafiantes de nuestra iglesia para poder ver una iglesia que trae provecho al reino de Dios. Agradecemos al Señor por su palabra, por este tiempo que hemos disfrutado. Padre del cielo, te agradecemos por este momento. Es un privilegio enorme, Señor, poder compartir tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que penetra el corazón, que discierne las intenciones, que transforma, Señor, el entendimiento del creyente, que renueva sus afectos, que inclina la voluntad, Señor. Así de poderosa es tu palabra, que puedes arraigar los pecados más profundos, Señor. Ayúdanos a creer en ella. Ayúdanos a escucharla a ella, Señor. Ayúdanos a llorar, a dolernos cuando ella señala la miseria de nuestro corazón. Ayúdanos a cambiar, Señor, por ella, Señor. En los términos de ella, Señor. Tu palabra es viva. Tu palabra, Señor, sigue siendo vigente y es útil para nuestras almas. Oro por los ancianos de esta iglesia, Señor. Dale todos los medios, todos los recursos, para que ninguna distracción, para que ninguna corrupción, para que ninguna persecución los aleje, Señor, de la proclamación de tu palabra, Señor. De la oración, Padre. Te ruego que tú bendigas, Señor, esta iglesia, trayendo un corazón comprometido, un corazón abnegado, un corazón sacrificial, donde ellos están sirviéndose unos a otros, Señor, para ser parte de las soluciones, aún en las escenas más desafiantes que esta iglesia pueda llegar a atravesar. Ayúdanos a verte obrar en medio nuestro, Señor, para tu gloria, Señor, y la salvación de muchos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.